Hola, Fabuladies, ¿cómo están? Hola, Gaby. Hola, Ale. ¿Qué tal tus calores, Ale? Pues del calor del ambiente, pues está un poco, la verdad, bastante terrible, no un poco, bastante terrible. Y a ver, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? Pues mira, hablando de los calores, y por eso te preguntaba, yo ahorita tuve que salir ahora sí que de mi zona de confort, porque mi zona de confort es estar en el aire acondicionado, así a todo lo que da y disfrutar y no sentir que no tenga necesidad de salir de ese aire acondicionado, ¿no? De mi comodidad. Y me puse a pensar de que a veces las situaciones o a veces incluso uno tiene que salir de esa zona porque según tú estás muy cómoda ya, pero las circunstancias te obligan a irte de esa zona, ¿no? Entonces me puse a pensar si es bueno o es malo salirte de esa zona de confort. Shalala, shalala. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby El mío es Ale. y juntas somos Fabuladies. Y yo te pregunto, Ale, ¿tú consideras que estar en la zona de confort es bueno o es malo? Creo que depende mucho de la situación, porque estar en la zona de confort para mí significa que en el momento, en el estado en el que estás, digamos que tu vida es lineal, estás como estacionada, puede ser de manera anímica, ¿no? En alguna situación, por ejemplo, si hablamos de alguna relación amorosa o sentimental, para mí estar en tu estado de confort es como que pues ahí la vamos pasando, o sea, las cosas siguen igual, o sea, no hay ni altas ni bajas, sino como que todo está lineal. Y si lo llevamos a la parte profesional, siento que estar en la zona de confort es estar conforme con tu situación laboral, no pretender o no aspirar a algo mejor, porque ahí donde estás, pues estás contenta, no tienes que hacer ningún esfuerzo de más, no te interesa tal vez ganar un poco más, porque eso significaría que tienes que hacer un esfuerzo adicional al que estás en este momento. Y pues si lo vemos desde ese punto, pues representa un estancamiento. Me parece muy bien tu apreciación en los dos sentidos que manejaste. Sin embargo, me gustaría comentar qué es a grandes rasgos la zona de confort. Bueno, desde mi punto de vista, es lo que tú mencionas, un estado de bienestar, comodidad, donde obviamente te sientes seguro, ya sea mentalmente o en tu comportamiento o incluso en las acciones que tú realizas, ¿no? O sea, es decir, que te mueves en un ámbito que ya conoces y obviamente sin riesgos. Pero en esa zona de confort, como mencionas, es lo que conocemos, nos sentimos bien, ya nos acostumbramos a manejarnos en esa, como dices tú, en esa misma línea, ¿no? Y no hay nada que nos haga salir de esa zona segura, vamos a llamarle. Ahora, tú dijiste algo de que cuando permaneces allá hay como un estancamiento. Y yo creo que a veces yo me pongo a pensar, bueno, ¿estoy bien o no estoy bien en esta zona de confort? Porque a veces, bueno, mi novio me ha dicho, es que Gabriela, tú ya estás en tu zona de confort. Y recuerdo que la vez que me lo dijo, me puse a reflexionar, ¿y qué tiene de malo? Esa vez que me lo dijo en mi zona de confort era de que, ¿sabes qué? Me gusta estar en mi casa, me gusta estar relajada, cuando, por ejemplo, ahorita que hace mucho calor y que yo lo decía un principio que estoy en esa zona de confort de que no quiero salir de mi aire acondicionado, no quiero hacer otra cosa porque si hay calor me afecta mucho y me pongo a pensar, bueno, ¿y qué de malo tiene? O sea, ¿qué de malo tiene estar en esa comodidad, no? Cuando yo lo considero como que algo negativo, cuando dices,
no es posible de que Gabriela no quiera salir de su casa a convivir con la familia, a hacer algo productivo, a hacer, no sé, X o Y, perderse la oportunidad de disfrutar algo más solamente porque ella se siente bien ahí, ¿no? Tal vez ahí podría ser que es un poquito negativo. Claro que eso es algo muy superficial, ¿no? Pero cuando ya se trata de tu vida, cuando ya se trata de tus sueños, cuando ya se trata de hacer algo más relevante para tu vida, ahí sí permanecer en esa zona es donde considero que ya viene a ser algo negativo. Creo que no está mal en esa situación o en ese estado, vamos a decirle, de confort, como tú lo planteas. Si tú estás contenta, te sientes a gusto, te sientes plena, yo no le veo nada de malo, ¿no? Porque al final la vida se resume en que uno viene o uno está en este mundo para ser feliz. Pero si estar en ese estado de confort representa tu felicidad, está perfecto. Pero si estar en el estado de confort representa que vas a vivir frustrada, que no tienes esa determinación o esa actitud, voluntad de hacer algo diferente, de realizar tus sueños, pues ahí es donde está lo negativo, porque el estado de confort, si lo situamos en el aspecto laboral, estar en el estado de confort no te va a permitir obtener algo más de ese empleo o de esa actividad que tú estás realizando. Porque para ganar no solamente dinero, sino para ganar el respeto de tus compañeros, para ganarte un lugar, un puesto, pues tienes que hacer un poco más allá de lo que estás acostumbrada a hacer, para que entonces la gente que te rodea, tu jefe o tus mismos compañeros, digan, ah, es que ella pues siempre está como aportando un poco más, ¿no? Dando ese plus para que tú alcances el lugar que tú estás pretendiendo obtener, o sea, ese reconocimiento que pretendes obtener. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo perfectamente, Ale. Y mira, eso que tú mencionas, cuando tú consideras que estás estancada por temor a que no te creas suficiente, a que no creas que puedes lograrlo, a que no te creas una persona capaz, inteligente, etcétera. Yo creo que estar en esa zona de confort sí afecta, sí es, como lo mencioné, ya viene a ser algo negativo porque es cuando, y tal vez escuchen fuerte las palabras, pero tal vez se considera como tener una actitud mediocre o una actitud conformista. Pero aquí hay otra parte y te voy a poner mi ejemplo. A mí me encanta mi trabajo, me encanta la atención, o sea, la relación y atención al cliente, eso me gusta mucho. Yo he estado muchos años en mi empleo y, bueno, en algunas ocasiones se ha presentado la oportunidad de ascender, ¿no? No se me ha dado la oportunidad. ¿Por qué? No lo sé, pero cuando yo me pongo a analizar y al paso de los años que han transcurrido y me he dado cuenta que no he escalado, me pongo a pensar todo lo que he hecho con, vaya, mi tiempo libre o lo que estoy haciendo en este momento, que yo sé que si yo escalara a la siguiente posición, no podría yo contar con ese tiempo, ¿sí? Entonces, ahí sí le puedo decir que estoy en una zona de confort, pero a mi conveniencia y no me siento mal porque sé que en esta zona en la que me encuentro puedo hacer otro tipo de cosas que estando en la otra posición no podría. Sin embargo, sí me he preguntado si no me he conformado con, porque soy una persona muy activa, soy una persona que mi mente todo el tiempo está pensando cómo mejorar esto, cómo hacer lo otro. Sí me llegué a frustrar, no lo niego, sí me llegué a frustrar en un par de ocasiones que no tuve la oportunidad de ascender. Y en la última ocasión, pues sí como que me frustré tanto que mi productividad bajó, porque yo decía, es que soy una persona capaz, es que soy una persona muy comprometida con empresas, soy una persona que no hay que decirle que haga las cosas para que las haga porque yo soy así.
¿Y de qué me di cuenta? Que sí me siento bien, pero no me gusta estar de manera lineal. Yo en mi mismo trabajo buscaba hacer cosas diferentes precisamente para no fastidiarme. Pero ahorita que empiezo a analizar todo este tipo de cosas, yo digo, si se me diera la oportunidad, definitivamente explotaría esa parte porque siempre he pensado, y creo lo he dicho en episodios anteriores, hay cosas que a mí me dan mucho miedo. Y esa también se llama la zona de miedo. Cuando tú pasas de tu zona de confort, sigue la zona de miedo, donde tú no sabes a qué es a lo que te enfrentas, no sabes si vas a poder o no vas a poder, no sabes si es una zona en la que vas a sentirte segura o que te van a salir las cosas como tú crees que te van a salir. Entonces, como yo siempre he pensado, es que si voy a hacerlo, yo me aviento y en esa zona es donde tal vez va a venir la otra zona que se llama aprendizaje, donde digo, ahí está, o sea, no pasaba nada y aprendí. Entonces, si yo a mí me dieran esa oportunidad, obviamente también la tomaría. Sí saldría de esa zona de confort, tal vez, pero donde me siento cómoda y me siento estable y me siento tranquila y siento que estoy haciendo lo que yo considero que quiero estar haciendo en este momento. ¿O tú cómo lo ves? Yo no pudiera decir como que, pues me encuentro en mi estado de confort. Y te voy a explicar por qué lo veo de esta manera. O sea, yo siento que yo no soy esa persona que está en un estado de confort, sino yo soy absolutamente todo lo contrario. O sea, como que mi modus viventus es estar en el ojo del huracán. No precisamente así, sino es una expresión para representarlo. Cuando yo entro a estudiar arquitectura, hace 20 años la arquitectura era una carrera muy difícil, más que ahora, porque antes no habían las herramientas, la tecnología que hay ahora. Y es una carrera donde pues tienes que pasar muchas malas noches, donde tienes que cumplir con todos tus maestros y así como te toca dibujar planos durante muchas semanas y no dormir, también tienes que estudiar porque tienes que presentar clases de historia de la arquitectura y etcétera, y etcétera. Cuando uno sale a laborar, pues igual, o sea, yo te puedo decir que yo no recuerdo tener ese empleo que me haya proporcionado ese bienestar, esa zona de confort. A lo mejor por un tiempo corto, pero no fue algo que yo dijera, ay, o sea, he durado en un empleo 8 años y siempre con el mismo horario, haciendo lo mismo. En mi caso no ha sido así, sino yo, por diferentes razones, digamos que he estado en empleos como muy cortos, ¿no? Y entonces, cuando tú entras a un empleo, ese periodo de adaptación, ahí no estás en tu zona de confort porque te estás adaptando. Y ya después vamos a pensar que te quedas sin trabajo, por la razón que sea, vuelves a estar en un estado pues de supervivencia, ¿no? Porque ahora tienes que buscar otro empleo, tienes que ver cómo pagas la renta y etcétera, y etcétera. Y recuerda que yo desde que salí de la carrera, pues yo ya no vivía en mi casa con mi mamá, o sea, yo me independicé desde hace muchísimo. Y precisamente esa es otra situación que te saca de tu estado de confort, porque ya no tienes el que llegas a tu casa y ya está la comida hecha, o los fines de semana, pues se lava la ropa, o de pronto ya llegaste y la ropa está limpia, o sea, o la casa está limpia, sino ya tú tienes que ver por ti. Y ese es igual, o sea, estás en estado de supervivencia. Entonces, digamos que a lo largo de mi vida, yo siento que siempre he estado en estado de supervivencia, valga la redundancia. Y cuando empieza ese periodo de que ya estoy en mi confort, para mí es lo que me incomoda. A mí sí me incomoda ese estado de confort, porque no estoy acostumbrada. Entonces es por eso que yo siempre
soy muy proactiva, soy emprendedora y entonces pongo un negocio de algo y hago otra cosa y entonces hago las 20,000 actividades, que si CrossFit, que si ahora te salgo a correr, que sí, porque yo estoy acostumbrada a estar en ese estado. Ahora sí que del lado contrario del estado de confort. Te voy a decir algo que a mí me dijo mi psicóloga y me lo dijo recientemente porque también soy una persona muy activa y si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. Y me dijo que si yo me sentía bien estar hiperactivada. ¿Y a qué se refiere eso? Siempre estoy buscando qué hacer, justo lo que tú acabas de decir, ¿sí? Entonces, yo me puse a reflexionar en esa parte porque dije, cuando uno está hiperactivada, o sea, cuando uno está haciendo muchas actividades, cuando uno está haciendo una, termina una actividad y empieza otra, o no ha terminado una y ya se quiere meter en otra, y te das cuenta que ya no hay tiempo para otras cosas porque tienes muchas actividades, no te das ese tiempo como para hacer introspección o para estar contigo. Las razones pues van a ser diversas, ¿no? Pero no te das cuenta de que dejas de hacer ciertas cosas que tal vez tengan un peso o tengan más relevancia en tu vida que estar haciendo las mil y otra cosas. Claro que en tu caso, tal vez no aplique mucho porque tú no tienes un hijo ahorita, un esposo, que tengas que dedicarle tu tiempo. Ah, sabes que no tengo tiempo porque estoy en CrossFit, estoy caminando, estoy corriendo, estoy haciendo esto, estoy vendiendo esto y emprendiendo eso. O sea, tal vez tú no tengas eso que te detenga y puedes estar haciendo mil cosas. Pero, ¿qué pasaría si ahorita tú tienes una pareja que requiere, pues obviamente, su atención, ¿no? Tú que estás acostumbrada o que tienes tantas cosas por hacer, a veces no es solamente porque no te gusta estar en tu zona de confort, sino simplemente porque estás acostumbrada a hacer muchas cosas, ¿ves? Y a mí, ¿por qué me lo dijo? Porque lo que te dije hace un momento, yo mi trabajo tenía que hacer cosas diferentes porque si no yo me fastidiaba. Hasta en mi misma trabajo yo decía, es que tengo que hacer algo más porque esto ya me lo sé de memoria. O sea, esto ya lo domino, ya no hay otra cosa que me rete. Entonces, ¿qué era? Que yo me metía a otra área? Decían, ¿quién quiere estar, no sé, en primeros auxilios? O ¿quién que yo? ¿Y quién quiere estar en calidad? Y yo, y, o sea, todas las cosas diferentes, yo siempre abrazaba mi mano porque yo sentía que lo que ya hacía ya lo dominaba. Entonces yo tenía que estarme retando para sentir que no estaba estancada. Justamente eso, salir de mi zona de confort. Por lo que mencionó mi psicóloga, que hay una línea muy delgadita entre qué tanto es que no puedas estar en tu zona de confort y qué tanto es que tengas que estar hiperactivada porque a lo mejor no te des cuenta que debes tal vez hacer otras cosas y que no las haces porque las relegas. Ahí es donde te digo, yo hablando de mí, no hablando de ti, porque pues cada quien se conoce, ¿no? Pero yo hablando de mí. Entonces yo me quedé pensando y dije, a ver, hablando de mi zona de confort, de cómo yo me siento, cómo me sentía, pues cuando creamos Fabuladies, pues obviamente estábamos de cierta manera, bueno, voy a hablar por mí, estábamos de cierta manera como que una zona de confort de que, ay, yo me expresaba y me expresaba tal vez con mis amigas o tal vez me expresaba yo en las redes. Si hablamos de la zona de miedo, tal vez con el temor, por poner un ejemplo, de ser juzgada, que diga, ay, esta Gabriela está bien loca, ay, sí, seguramente así son las cosas. No. Pero cuando se crea el podcast, o cómo empezamos, Ale, empezamos con un miedo, un temor de que chispas, o sea, hasta hablábamos tal vez nerviosas o no sabíamos tal vez cómo expresarnos o nos decían que parecíamos maestras porque se escuchaba muy lineal, etcétera, ¿no? Y ahorita si nos escuchamos, nos hemos escuchado de manera diferente. Pero ¿a qué voy con esto? De que no salimos de una zona de confort porque tú estás cómoda en tu casa, estamos hablando de esto, yo estoy cómoda en mi casa, hablando en este episodio. Siento que más bien como que ampliamos esa zona de confort a decir, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrada a expresarme, estoy acostumbrada a decir las cosas que pienso. Ahorita lo sigo haciendo, pero ya a otro nivel. Pero yo, no, yo me siento estable, me siento segura en esta zona, me siento, creo en mí, creo en lo que estoy diciendo, creo en lo que estoy haciendo. No necesariamente tuve que hacer una actividad súper diferente, decir, ¿sabes qué? Ale, ahorita vamos a grabar ahora sí, en medio del peligro, donde hay guerra y demás. Eso es salirse completamente de tu zona de confort. Y creo que ahorita no nos salimos, simplemente como que ampliamos esa zona de confort. ¿O tú cómo ves? Grabar el podcast
tener estos momentos cuando nos reunimos para grabar, pues si tú lo ves como que estamos ampliando nuestra zona de confort, específicamente en este tiempo en que estamos grabando el podcast, pues sí, o sea, digamos que estoy de acuerdo contigo, pero para mí participar en este podcast en Fabuladies me saca totalmente de mi zona de confort, porque yo tengo que dejar todas mis actividades para dedicarle tiempo a esto, para dedicarle tiempo a la edición, para dedicarle tiempo a grabar los reels y subirlos a las plataformas y etcétera y etcétera. Entonces, para mí esto representa más trabajo. O sea, no estoy en mi zona de confort con este proyecto, pero yo le busco el lado positivo. Yo digo, ok, me está sacando de mi zona de confort porque ahora descanso menos, ahora tengo más obligaciones, tengo más compromisos y yo con este compromiso, yo no le puedo decir a mi cliente, no te voy a atender o no te voy a hacer tu proyecto porque tengo que grabar un podcast. No, yo tengo que cumplir con el cliente y tengo que cumplir con el podcast. Entonces, yo no estoy en un estado de confort, pero para nada. Mi tiempo de descanso es menos. Antes, yo un domingo, pues decía, bueno, ya después de las 5 de la tarde, ya me queda un tiempecito para descansar. Ahora no, porque ahora tengo que editar un video, subir el video, tengo que buscar no sé qué, hacer contenido. Entonces, pero para nada este proyecto me deja en ese estado de confort. O sea, al contrario, pero yo no me fijo tanto en que estoy, te digo, en el ojo del huracán, sino yo digo, ok, este proyecto a mí me está dejando cosas que yo tengo que aprovechar, como lo que tú decías. Hay una gran diferencia cuando empezamos a grabar al episodio número 37, que es este, en la manera en cómo nos expresamos, en la manera en que llevamos el podcast y todo lo que está tras bambalinas. Y además en mí, pues sí ha tenido un crecimiento en otros aspectos, ¿no? Entonces, pienso que en cualquier proyecto en que uno se meta, pues sí tienes que buscarle el lado positivo a esa situación que te sacó de tu estado de confort. Y a eso es lo que quería llegar y por eso te dije que estamos ampliando la zona de confort, porque justo estaba esperando que me dijeras eso, porque todo eso que tú dices definitivamente sí nos ha salido de nuestra comodidad, porque a lo mejor tú tenías 20 minutos, 30 minutos para estar acostada viendo televisión y ahorita esos 20, 30 minutos a lo mejor si estás acostada viendo televisión, pero estás con tu teléfono o estás con tu lap editando, ¿sí? Ya no le dedicas los 30 minutos conscientes a tu televisión. Entonces, todo eso que tú estás comentando es justamente esa zona de aprendizaje. Y también hablaste de la zona de crecimiento, ¿sí? La zona de aprendizaje es donde, ok, ya te enfrentaste a nuevos retos. ¿Qué es lo que te están llevando estos nuevos retos? Tú ahorita, Ale, tú puedes tomar, bueno, las dos podemos tomar la decisión de decir, sí, Fabulé, sí, sí me gustó, pero pues, oye, ¿aprendiste algo? Pues sí, aprendí tal vez a editar y ya, pero pues ya no lo pienso utilizar, ¿no? Y a lo mejor tú puedes explotar eso que acabas de aprender aquí en Fabuladies y explotarlo y ya es donde viene la zona de crecimiento. ¿Qué sería lo malo? Que de todo esto que estamos aprendiendo en Fabuladies, en este nuevo reto, no continuáramos con el podcast y que ahí se quedara y que todo lo que aprendimos, todo el tiempo que invertimos, no avancemos con eso o no lo consideremos como un crecimiento o que aporte algo a nuestra vida. Creo que definitivamente ya lo hizo, ¿no? Pero que ahí quedara y que no hiciéramos algo más por este proyecto o este nuevo reto, háblese de cualquier tipo de reto al que nos enfrentamos. Entonces, Gaby, a ver, para recapitular, tú mencionaste que hay diferentes etapas. A ver, para hacer como un resumen y entonces las Fabuladies y yo, pues nos quede claro bien cómo está esto de salirse de la zona de confort. A ver, explícamelo. Hemos platicado propiamente de 4 zonas. La primera y la principal, pues es la zona de confort, que la zona de confort es donde nos sentimos seguros, tranquilos, estables, con el dominio de lo que sabemos hacer.
es con esa estabilidad, ¿no? La siguiente zona sería la zona de miedo. La zona de miedo es precisamente el miedo a lo desconocido. Aquí se encuentran las excusas que nos ponemos, cuando nos dicen que no podemos, también cuando no nos sentimos suficientes o no creemos que podemos lograr las cosas. Entonces es el miedo prácticamente a, pues como mencioné en un principio, ¿no? A lo desconocido. De ahí sigue la tercera zona que se llama de aprendizaje. Una vez que tú ya te atreviste a enfrentarte a tu zona de miedo, pues está esa zona de aprendizaje donde empiezan los nuevos retos, donde aprendemos nuevas habilidades, donde vamos a aprender nuevas formas de resolver problemas o situaciones. Estos retos sí tienen que ver mucho con la inteligencia emocional, o sea, cómo vamos a enfrentar nuestras emociones, cómo vamos a poder regularnos para enfrentar los nuevos retos, cómo vamos a tener una mejor relación, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestra pareja, con las personas que nos rodean, etcétera, ¿no? Y de ahí viene la zona de crecimiento. Estas tres zonas que ya hablamos, prácticamente todas nos enfrentamos, todas decidimos si salimos o no salimos de esas tres zonas. Pero en la zona de crecimiento, que era lo que te mencionaba hace un momentito, Ale, en esa zona, de ahí tú decides si en lo que saliste de la zona de confort, si en lo que venciste ese miedo, si lo nuevo que tú aprendiste, el nuevo reto que tú decidiste hacer, si te sirve para crecer o ahí es donde tal vez lo estanques. ¿Ya qué voy? De que tú puedes decir, si lo que tú aprendiste con todo lo anterior, estás dispuesto a crecer. Y crecer también significa soltar, significa que tal vez tengas que sacrificar ciertas cosas para poder lograr otras, pero eso te va a llevar a un crecimiento, ¿no? A veces no todos estamos dispuestos a aceptar ese crecimiento o no todos estamos dispuestos a hacer las cosas de manera diferente o a hacer los sacrificios que conlleve para poder lograr tus sueños o para poder vencer esos miedos. No sé si con esto que mencioné, Ale, lo dejé un poquito más claro. Sí, está claro desde el primer momento en que lo mencionaste, o sea, es bastante ligero de comprender. Yo he visto personas que cuando salen de su estado de confort, como tú dices, hay ese crecimiento. No sé si es la necesidad de la situación en que estén pasando, pero tú ves que hay ese crecimiento, que hay esa voluntad de salir adelante, porque esa situación que lo sacó de su estado de confort, pues como que sí les mueve el tapete y entonces empiezan a analizar y empiezan a resolver de una manera, vamos a decir, inteligente y es cuando salen adelante, ¿no? Y entonces cuando tú ves ese tipo de personas, bueno, al menos a mí me gusta, pues sí reconocer eso, digamos, ese ímpetu que tienen por salir adelante o esas ganas de crecer, ¿no? De crecer en todos los aspectos. Pero también así he conocido personas que son absolutamente todo lo contrario. No sé si es su personalidad de que pues les gusta estar en el estado de confort y aunque tengan situaciones que les puedan sacar de ese estado de confort, simplemente o no saben resolver o no tienen esa inteligencia emocional que en lugar de que utilicen este evento de incomodidad para salir adelante, que lo utilicen como impulso para crecer, como que no saben resolver y se quedan ahí en el estancamiento. Entonces, pues, en mi caso, yo creo que ha sido parte de mi forma de ser y de vivir que en el momento en el que yo estoy sintiendo ese estancamiento, yo ando buscando algo que hacer para tener ese crecimiento, ya sea de profesionalmente o buscando un nuevo hobby o cualquier otra actividad
que me enseñe algo, o sea, donde yo pueda aprender, donde yo pueda desarrollar una habilidad nueva. Obviamente tiene que ser cosas que a mí me gusten, ¿no? Para que yo me sienta, pues contenta y sienta que verdaderamente me está sirviendo salirme de ese estado de confort. Fíjate, Ale, que tú dijiste dos puntos importantes, como que lo negativo y lo positivo. Ya que voy en lo negativo, cuando tú mencionaste de esas personas que como que se estancan y viven ciertas situaciones y ahí se quedan, etcétera, me viene a la mente cuando hay personas que se acostumbran a vivir una rutina, vamos a llamarle tóxica, con su pareja, por ejemplo, que hay maltrato, que hay golpes, pero a veces es a lo que estás acostumbrado, o ya te acostumbraste, o ya te conformaste con decir, bueno, por creencias limitantes que traemos, que dices, bueno, pues es que, pues yo viví eso en mi casa, ¿no? Mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo merezco eso, ¿no? Me porté mal, o sea, no le hice de comer a mi esposo, etcétera. Entonces, como es lo conocido, es lo que tú viviste, estás en esa zona de confort y no te sales. A lo mejor hay una situación de que viene alguien o te dice, oye, es que eso no es correcto, mereces algo mejor y demás. Y ahí está como que es, se me imagina como que es una Y, ¿no? Un camino. Tú tienes para decidir, me voy hacia salirme de mi zona de confort, a lo que ya conozco, a lo que de cierta manera es seguro. Los golpes para mí son seguros. O sea, me quedo ahí a seguir aguantando porque es lo único que conozco, o me venzo mi miedo de que a lo mejor y yo no sé trabajar, yo no tengo una carrera, etcétera, pero tengo mis hijos y si me voy, me alejo de esta persona, pues no voy a tener cómo mantener a mis hijos, pero voy a vencer el miedo. Si me voy por otro camino, voy a vencer ese miedo de tal vez ponerme a trabajar, mantener a mis hijos, pero vivir tranquila y vivir sin ese estado de, ahora sí que esa zona de peligro, esa zona de miedo donde que era lo único que conocía y que era el maltrato, ¿no? Ahora, la otra parte que tú mencionas, cuando estás en una zona de confort y que dices, es que como que esto ya lo aprendí bien, ya lo domino bien, me siento bien aquí, pero siento que quiero aprender algo más, hacer algo más, quiero hacer algo completamente diferente a lo que yo estoy haciendo y creo que es el momento indicado. A lo mejor y voy a sacrificar ciertas cosas, voy a sacrificar mi tiempo, voy a sacrificar tal vez no ver a ciertas personas, voy a X o Y, pero voy tras este objetivo, este sueño. Es donde yo considero que sí es como que la parte positiva de salir de esa zona, porque yo creo que no es que si es bueno o es malo salir de tu zona de confort, sino creo que es bueno mantenerse ahí sin lo que tú estás logrando, lo que tú estás necesitando en ese momento, te hace sentir segura en esa zona. Pero si tú consideras que estar ahí ya no te está haciendo sentir estable, bien, equilibrada, es cuando tú debes o ampliar esa zona o bien salirte de esa zona para lograr, obviamente, enfrentando tus miedos que ya platicamos, aprendiendo y creciendo en este caso. Analizando lo que estás diciendo, yo no me puedo explicar, o más bien no lo puedo comprender, cómo existen personas que después de haber pasado por un suceso, ¿no? Que los sacó de su zona de confort, haber vivido todo este proceso que tú dices de enfrentar los miedos, porque a veces pues no te queda de otra, ¿no? O sea, tienes que hacerle frentes a la situación, pero el que no haya un crecimiento, porque así como tú dices, hay etapas, ¿no? Y se supone que para que, digamos, haya ese crecimiento, tienes que pasar por todas las etapas, ¿no? Pero, pues, como te digo, o sea, habrá gente que se queden en el camino y que de nada les haya servido salirse de esa zona de confort, porque al final, o sea, lo que aprendieron no lo aplican para su vida. Sí, claro, es que era lo que decía yo hace un momento. Todos tenemos, vamos a pensar, enfrente las cuatro etapas, ¿no? Todos estos caminos, todos tenemos esa oportunidad de irlos cruzando, pero no todos vamos a avanzar ni al mismo ritmo, ni vamos a aprender las mismas cosas, pero definitivamente está en cada uno que en la zona de crecimiento aprendas realmente o te quedes ahí. Porque, por ejemplo, tú y yo,
Tú y yo estamos en este podcast, pero no necesariamente las dos vamos a tener el mismo nivel de aprendizaje o vamos a crecer o al mismo ritmo o vamos a querer tomarlo. A lo mejor tú sí, a lo mejor yo no. Y estamos viviendo la misma experiencia. Depende mucho de la persona y depende mucho de también lo que tú quieras para tu vida. Creo que has dado en el clavo con lo último que acabas de decir, que depende mucho de la persona, de lo que tú quieras vivir y ser, como tú te veas en un futuro, pues también influye en las decisiones que toma uno hoy por hoy, ¿no? Entonces, el hecho de que ya lo aprendido lo ocupes en tu vida diaria, pues eso es una toma de decisión. O sea, ahí tú estás decidiendo, esto que yo acabo de aprender, lo voy a emplear para seguir creciendo. Y pues no sé si tengas alguna otra cosa que agregar. Creo que lo que hemos platicado aquí ha sido a grandes rasgos lo de la zona de confort. Yo lo único que invito a nuestra comunidad Fabulady es que no nos quedemos estancados, no nos quedemos en el mismo lugar en el que estamos hoy, que siempre aprendamos de todo lo que hay a nuestro alrededor, que no necesariamente tienes que hacer cosas diferentes para aprender, siempre y cuando donde tú te encuentres bien, estés de una manera segura, pero no de una manera estancada. Creo que también esto tiene que ver a dónde quieras llegar al final de tu vida. O sea, si eres una persona que busca sentirse exitosa y exitosa, como lo vimos en el episodio de los primeros que hicimos, o sea, cada quien tiene un concepto diferente de éxito, pero si tú te ves exitosa en tu futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo, pues eso te lleva a tomar decisiones tal vez riesgosas que te sacan de tu zona de confort, pero tú tienes un camino, tienes una meta que quieres alcanzar. Entonces, yo recomendaría a las Fabuladies que si tienen una meta ya trazada, si tienen unos sueños que cumplir, pues si es necesario salirse de ese estado de confort, porque el tomar esos riesgos te va a llevar a la conclusión exitosa de esa meta, de alcanzar tus sueños, pues adelante. O sea, pienso que no hay que tener miedo, porque ¿qué más podría pasar? O sea, ¿qué más? Y para eso, precisamente, en dado caso de que te vaya así, en el peor de los casos, pues también existe la resiliencia, que pues también es una manera de cómo salir adelante y cómo pues continuar en este camino de la vida, que al final, como lo decía también la tanatóloga que estuvo en el podcast contigo, o sea, no se trata de llegar, sino cómo vas llegando. O sea, es disfrutar el proceso para alcanzar eso que tú tanto deseas. Así es, Ale, creo que resumiste todo lo que estamos platicando con eso que dijiste al final y tienes toda la razón. Entonces, creo que la invitación es eso, ¿no? Hacer lo que tú quieras hacer, porque vida nada más tenemos una. Es mejor arrepentirse de lo que hiciste que arrepentirse por lo que no hiciste y obviamente no lograste. Así que con eso me quedo. Espero, Fabuladies, que les haya gustado nuestro episodio. Ayúdenos, por favor, a compartir, a crecer esta comunidad y síganos en nuestras redes sociales, que ya saben cuáles son: TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y Fabuladies, les agradecemos de antemano pues que nos hayan escuchado y que hayan llegado hasta el final del video. Y ya saben, como cada semana, les dejamos la fabulifrase. La decisión de salir o permanecer en tu zona de confort dependerá de dónde te sientas segura y no estancada. Nos vemos, Fabuladies. Adiós, Fabuladies.